Bien. So, estamos hablando de qué palabra en el griego es de Efesios, y mantengan su mano en Hechos capítulo 2 y vamos a Efesios capítulo 5. Estaba en hace unos meses atrás me ofrecieron dejar mi posición en el trabajo y darme una promoción. En sí le dije, well, ¿qué está atrás la promoción? Le dije, ya estoy para jubilarme. Why would you want to promote me? ¿Y por qué vienen? Y entonces, interesante, querían que fuera a la juvenil, Juvenile Hall. Tienen los juveniles. Y dijeron, es que hay un desorden, hay muchos asaltos sobre los oficiales, a lot of assaults. Y pues quieren, los oficiales nuevos que vienen, los están golpeando y dejan el trabajo. Pues son jóvenes, entre 20, 28, 29 años de edad, y pues no pueden sufrir la causa. Y pues, ¿quién va a sufrir que te anden golpeando, te anden amenazando? Y pues ellos dicen, olvídalo, no quiero trabajar aquí. Entonces están buscando a gente que ha trabajado en detenciones y poder guiar a estos jóvenes, y también están en las unidades. Bueno, la primera cosa que pregunté, más importante que todo, es mi horario, que sería, what would be my schedule, y luego qué iba a ser el pago. What would you pay me for that? Porque si voy a sufrir, y yo pienso como la Iglesia Universal, Miguel, pare de sufrir, right? I don't want to suffer more than I am now. Ahorita voy a la casa, vengo y... ¿por qué voy a entrar donde hay chamacos? Y cuando voy viendo las historias, estamos hablando de jóvenes entre la edad de 14 años a 25 años de edad. ¿Te imaginas? Tienes a alguien de 25 años de edad en la juvenil y deben de estar en la prisión, pero ya la prisión para los jóvenes se ha cerrado. Well, no hay orden. There's none. Hay una mentalidad dentro del gobierno, el gobierno que sabe mejor que nosotros, que entonces los padres, es que tienes que dejar al joven encontrar su camino. Tienes que dejarlos hacer. Entonces, quiere decir que ustedes ven que algo, comportamiento es bien o comportamiento es mal. Sigan mi mentalidad en esto. Well, yes. Rectifica lo malo. Hay reglas, hay normas, hay, Title 14, el título 14, que nos da la autoridad de poder controlar a esta gente. Ponlos en el cuarto, pues los puedes castigar por 1 hora y los tienes que dejar salir. Si no se quieren acostar, no se tienen que acostar. Antes los metías en un cuarto y dices, te vas a acostar o te vamos a llevar al cuarto. Hay muchas cosas que ya no se pueden hacer. Bueno, yo no trabajaría ahí tampoco, yes. So, ¿qué fue mi respuesta? No, not happening. Hay mucho ya esfuerzo en la vida y para qué regresar y entonces trabajar con algo donde no hay ninguna semblanza de control, menos de orden, menos entre bien y mal. Y llegamos a la sociedad donde, right, he dicho, la sociedad tiene su mentalidad donde el que vive por la espada, si tú me dices, yo te digo, y lo que es mal moralmente, porque hay una amoralidad, no hay una moralidad en sí. La gente hace lo que les da dentro de su vientre, su placer, su corazón. Eso bíblicamente ya entendemos, la palabra es concupiscencia. Y si nosotros entendemos esto, porque y aún ustedes jóvenes que han nacido en un hogar donde papá y mamá son cristianos, y llegas entonces a oír y ver cómo un cristiano debe de vivir, además en ti, innato en nosotros, it's innate, en nosotros es hacer el mal. Right? Ya el nieto mío ya está aprendiendo no. Y más cuando yo estoy ahí. I don't like it. Nomás va a echar el grito, digo, ok, es como un niño responde, pero me irrita. Why? Why are you crying? Y para y me ve como, ok. Me ve como, entiendo. I understand. Y sí entiende. Él es más inteligente que los
mayores en el cuarto, right? Y si vas a gritar, yo voy a gritar contigo. Gritáramos los dos juntos. How about that? Y de repente cambia, ahora quiere jugar, right? Ahora quiere caminar y lo demás porque te gané el número. Ya te entiendo cómo eres. Eso es nosotros, right? Pero ahora como adultos, y si vamos a 1 Corintios 13, por eso cuando habla con una iglesia que tuvo problemas, divisiones y pleitos y contenciones, ¿te imaginas una iglesia? Y la iglesia, cuando hablas de la iglesia de Hechos, en cual vamos a hablar en esta mañana, la primera iglesia, la iglesia ¿qué? ¿Cómo se llama? La iglesia primitiva, la iglesia pentecostés, la iglesia apostólica, ¿correct? Y primitiva no es porque eran primitivos en cómo son, eres primitivo porque ¿qué? Era la incepción en el día de Pentecostés de una iglesia donde estás buscando todavía, se está organizando, y que era entonces la primera doctrina que se está enseñando aquí, la doctrina ¿qué? De la salvación. Y siguiendo en ello es la doctrina ¿qué? De Cristo. That was the main. El gobierno de la iglesia. ¿Quién era el gobierno? Y quiero que ustedes sigan esto por donde va. El gobierno en este momento, y vamos leyéndolo aquí dentro de poco, son los apóstoles. Cristo llega a ascender el día de Pentecostés, y ahora estos individuos que en el ministerio de él, desde su nacimiento, de su crucifixión, de su resurrección y luego ascensión, ahora estos individuos en cual él preparó ya graduaron de ser discípulos, los que están aprendiendo a ser apóstoles. Ellos se les otorgó la autoridad y la capacidad de entonces predicar las buenas nuevas, que es el evangelión, el evangelio. ¿Y a quién? A los judíos primeros, porque esa es la gente escogida. Y la iglesia en Jerusalén, entonces, después de Cristo, llegan los judíos a crucificar a Cristo, los líderes religiosos, de nuevo, una vez más, un sistema religioso que estaba en completa función, pensaron, ya nos deshacimos de Cristo Jesús, right? He's gone. Y vamos a ser mentirosos de sus apóstoles, de sus discípulos. Al contrario, el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés sobre entonces los creyentes y pensaron de inmediato que estaban embriagados. Pero estaban hablando ¿qué? En lenguas conocidas. Y si eres uno de ellos que todavía hablas en lenguas, well, we do. We do. Muchos de ustedes hablan en lenguas. You know that, right? Dialectos. Hablas que en inglés y español. Y para algunos de ustedes que hablan francés. Oui. Yes. Hermanos, let's wake up. Yes. ¿Qué sucede? La iglesia empieza a crecer. De 120, está como una llama. Crece cienes, miles, 3,000, 5,000, está creciendo. Ahora los líderes religiosos, los judaizantes, the Judaizers, están en pánico completo. Entonces, en este periodo donde pensaron la iglesia no va a funcionar, no hay, o mejor dicho, este grupo ya no va a funcionar, llega entonces a nacer la iglesia. ¿Y qué es una iglesia de nuevo? Keep that in mind. Una iglesia ya no es del mundo, es gente salva, regenerada, reconciliada, justificada, salva por medio de Cristo Jesús. ¿Y qué es ese mensaje tan sencillo? Cristo que murió por ti en una cruz, tomó tus pecados y todos somos pecadores. En Adán, Romanos 5, somos pecadores porque por medio del primer Adán que el pecado entró al mundo y eso es transferido a todos nosotros. Pero también Romanos 2, 3, 4, 5 en adelante, el que dice que no tiene pecado hace Dios que mentiroso. Todos somos pecadores. ¿Qué es el pecado entonces? Cuando gente que supuestamente son religiosos o piensan que es bueno, la Biblia de nuevo enseña que quién es bueno. ¿Y quién es el estándar de oro, the gold standard de lo que es justo y lo que es injusto?
Well, obviamente, en nuestro punto de vista es que es Dios. Religión nunca salvó a un hombre. Religión es una práctica. Los satanistas practican religión. Los ateístas practican religión. Los humanistas, evolucionistas, y hay muchos más, los budistas, mohamedistas y los demás practican religión. Y todos los ritos y rituales que vienen con estas prácticas no salvarán al hombre. De acuerdo a este libro. El Papa del presente de la Iglesia Católica Romana dice que entonces hay un grupo, el único grupo en cual él se llega a oponer, que él sabe, que él conoce, the only. Yo no sé cómo lo puedo decir así tan descaradamente, pero dice, y son los Freemasons, porque es una secta oculta en sí. Y dice, y yo no acepto que ellos sean parte, que los fieles de la Iglesia Católica Romana lleguen entonces a participar con ellos. All right, entonces está bien que practiquen con los demás. Y cuando hablas de religiones comparativas, comparative religions, religiones que dicen, well, todos llevan al mismo lugar. De nuevo, hemos argumentado que no todos llevan al mismo lugar. They don't. Y no todos predican a Cristo Jesús. Y al fin, salvación se determina en lo que tú piensas subjetivamente si eres bueno o mal. ¿Y cómo piensa la gente hoy día? Piensan que yo no soy peor que un cristiano, o yo no soy tan malo como otra persona, hay otras personas más malas que yo, o yo estoy bien. Sigue cruzando los dedos y sigue hablando así, sigue pensando así. Esa no es ninguna garantía. Y donde quiero llegar en esta mañana es, de nuevo, si estamos hablando y vamos a decir, someteos unos a otros, primeramente tenemos que sujetar al Señor. Después de que eres salvo, nos tenemos que sujetar a Él. Well, hablé de comportamiento, right? Empecé con eso y no me quiero perder aquí donde voy. Entonces, en Efesios, hemos tratado con el comportamiento que debe de existir. ¿Puede uno ser un mentiroso y decir que es un cristiano? ¿Sí o no? You cannot. You cannot. Efesios capítulo 4 y 5, 4, 17 en adelante y 5 en adelante, ahora requiere que nuestra vida, si Cristo te salvó del pecado, entonces te salvó y dio su vida, te salvó para que ya no vivas ¿en qué? En el mismo, en el pecado. ¿Sí o no? Right? Well, ¿qué es pecado? Eso es entonces una infracción de la ley, de acuerdo a 1 de Juan, pero en sí es ser, en términos muy sencillos, desobediente a la voluntad de Dios. Right? Tomas a Eva, dice, no comas de este árbol. Simple, right? Sencillo. ¿Y qué hizo? Comió, ¿y qué hizo después? Y lo llevó, y seguramente ¿quién va a forzar a Adán? Pero que forzó a su marido a comer, no lo forzó, el amigo lo tomó y lo comió. Y después, como todos los humanos, se tiene que defender en la corte ante Dios. Y dice, bueno, fue la mujer, y ella dice, pues fue la serpiente. Y todo apunta a Dios, lo que tú hiciste. ¿Tú entiendes el pecado que existe en ti? Realmente nos sorprende cuando un creyente comete pecado. Y no estamos hablando de pecados donde confesamos nuestros pecados. Estamos hablando de vivir en el pecado. Abiertamente, descaradamente, sin vergüenza. Vivir sabiendo que tú estás haciendo el mal ante Dios. Y todavía con esta boca y con esta mente puedes decir, pero yo pienso que estoy bien. Te engañas a ti mismo, mientes. Es lo que el individuo hace. Cuando vemos la palabra de Dios, el estándar de oro de nuevo, y mira lo que dice 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Se acuerdan que dije, empieza primeramente la semana pasada que conociendo quién es Dios? ¿Correct? En el temor de Dios, porque Dios tiene que juzgar el pecado. ¿Y cómo lo juzga? Hay gente, aún en 1 Corintios, cuando habla de aquellos que persisten en pecar, algunos de ellos se enferman y aunque duermen.
La palabra para dormir es literalmente que ellos mueren. Todos vamos a morir porque esa es una consecuencia del pecado. Fuera de que Cristo venga por nosotros primero, vamos a fallecer. Be ready. No esperes que tengas mi edad. Posiblemente te tenga que plantar a ti. La muerte no respeta. El pecado es la consecuencia y por el pecado entra y viene la muerte. El que entonces permite y por la consecuencia de ello, nosotros siendo hombres y mujeres salvos, luchamos con nuestra carnalidad. ¿Entendemos eso? No quiero que tú pienses del hombre perdido y perverso. Quiero que pienses en ti y en mí. Amén. Y la lucha que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra voluntad. ¿Cuántos creyentes han caído en el fango del pecado? Que va en contra de Dios. En el temor de Dios tienes que saber, no vas a escapar el juicio de Dios. Aún Hebreos 2 enseña que Dios ama disciplina, pero peor que eso, puede venir entonces el furor de Dios sobre la vida de los desobedientes. El hombre perdido, Dios, ya están muertos en sus pecados, esperando la segunda muerte. They will die y de nuevo van a vivir eternamente apartados de Dios. Esa noción que si quieres vivir eternamente, van a vivir eternamente, pero ¿dónde es la pregunta? Una vez más, de acuerdo a la palabra de Dios. Right? Amen. Si la leemos, y Dios quitó donde el subjetivo, donde te rascas la cabeza, Miguel, o Mano López, te rascas la cabeza y tenemos la conversación, bueno, qué va a suceder y qué es bueno y qué es malo lo demás, porque aquí tenemos el manual, right here. Amen. Y tenemos el Espíritu de Dios. No hay debate. There is none. Ahora requiere carácter y requiere convicción. Simple, right, Sara? Parece, pero es la lucha que nosotros tenemos. ¿Luchas contigo? ¿Cuántos de nosotros luchamos con nosotros mismos? Y por eso en 2 de Corintios Pablo dice que por eso él se golpea él mismo, su cuerpo figurativamente, porque eso es la lucha que tienes. Y por eso te digo, hay creyentes cuando alguien tú dices, pero mira el pecado, él dice, pero tú pecas también. Y gente se queda y dice, wow. Hay una cierta verdad en eso. ¿Pecamos? ¿Practicas el pecado? Tengo un joven en el trabajo, and I'll move forward from here, que vive con la novia, va con ella, y él es cristiano, supuestamente. Y cuando él se ha sentado a hablar conmigo y me dice, pero tú piensas que esto es malo, le dije, ¿cuánto tiempo has sido cristiano? Por más de 12 años. Really? ¿A qué iglesia vas? Well, he ido a tal iglesia. Y tu papá es cristiano, es profesor de teología y de filosofía y de otras áreas, ¿ok? Y tu mamá también, y ellos están bien que tú llegues a San José, California, y te quedes con la novia y anden ahí, se van a casar y lo demás, pero ahorita van y tienen relaciones íntimas y cuánto más. ¿Eso se llama qué? ¿Cómo se llama? Fornicación. Y lo miro cuando estoy hablando con él, lo que estoy haciendo, lo estoy viendo y estoy viendo la reacción de su cara. Quiero ver como si él realmente se está haciendo tonto, me está nomás, y puedo ver cuando empieza a parpadear y se hace como, bueno, es que yo no me siento mal. Le dije, ok, si no te sientes mal, eso es entonces la prueba que eso es correcto. Entonces, ¿para qué es el matrimonio? Well, no voy a leerlo, pero Efesios 5, y ustedes también pueden marcar 1 Tesalonicenses 4, habla de la fornicación, right? Porque Dios quiere que nuestra santificación. ¿Quién es santo, hermanos, en todo esto? Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Santidad. Un comportamiento. Nomás voy a leer un versículo. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó, 5:2, y se entregó a sí mismo a nosotros, ofreciendo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún
se nombre en qué, entre vosotros. Y hay más, la lista no es incansable. Vamos a llegar, Miguel, donde vamos y tu esposa va a estar donde dice que ella se tiene que sujetar a ti. That's a good conversation. Right? Y mayormente con los latinos, porque los latinos, los hombres, les encanta esa parte, right? Want to hear that. Hay que sujetarse. La Biblia, ahora sí somos teólogos, la Biblia dice, y la versión, múltiples versiones, dicen. Y la mujer... Pero ahora tenemos una iglesia también donde nos sujetamos unos a otros. Quiero que entiendan dónde entonces la autoridad de Dios sobre la vida del creyente. De nuevo, ¿dónde se escapa nuestro papel ante Dios y nuestro comportamiento? En eso tenemos que trabajar. En inglés, donde yo trabajo, dicen, estás dentro de la política. Are you within policy? Todas sus acciones, lo que tú hiciste, lo hiciste como nosotros hemos ordenado y te hemos entrenado. Y Dios usó a sus apóstoles, los que empezaron a predicar el evangelio, la doctrina de la salvación, la doctrina de Cristo. Entonces, donde hubo una explosión de gente que creyeron. Y fueron añadidos a la iglesia. Añadidos, ¿salieron de dónde? Del mundo. No que no vivían en el mundo, no que no iban a la tienda, no que no iban a trabajar, no que hacían otras cosas con sus familiares, pero ellos ya no eran del mundo. Salieron Lesia, fuera de, salieron del mundo y ahora son de quién? Son de Dios. ¿Y cómo se debe portar un cristiano, pues? Un discípulo del Señor. Y cuando ves en Efesios es donde tenemos entonces el comportamiento que dice es lo que Dios quiere y es lo que Dios no quiere. ¿Quién va a argumentar eso? En el temor que de Dios, porque sabes que Dios murió por el pecado. Ese es el argumento. Entonces, si no hay pecado, ¿por qué tuvo que morir Dios por ti y por mí? Tienes que traer esto bajo control, el pecado y la carne. Y el comportamiento es como uno debe de vivir. Ahora, 5:21 dice, someteos unos a otros. Antes de que hablemos de las esposas y de los hombres, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Y luego 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra, ¿qué es la palabra griega? ¿Se acuerdan? Tazo. ¿Qué es qué? ¿Qué enseña esa palabra? ¿Se recuerdan? Está bajo la autoridad de alguien. Está bajo la autoridad de alguien. ¿Qué más? Estar en línea. Be in line. Ponerte en orden. Yes. Ahora nos vamos a sujetar unos a otros. Ahora regresen conmigo. Porque deseo no solamente decirlo, pero es importante entonces que podamos entender. No nomás decirle a una mujer, sujétate a tu marido, seguramente, y sería suficiente. O decir a hombres y mujeres en una iglesia, sujétate, la misma palabra. Está bajo la autoridad de. Y te digo, como un obrero, ha habido caos y confusión y conflicto dentro de las obras porque gente no se quiere sujetar. La iglesia no es un club. No vienes y vas como quieres. El pastor debe de pastorearte y debe de ver a contabilidad aún con los que te enseñan. Debes en el discipulado crecer. Membresía en una iglesia es para la mayordomía de crecer y conocer la voluntad de Dios para tu vida. Al punto donde puedes ahora leer por ti mismo también y ver entonces la capacidad de hombres y mujeres poder enseñar y desarrollar y vivir una vida que trae honra y gloria a Dios. Y brillar, como dice Filipenses 2, como luminares en el mundo. Quiere decir, el mundo te ve a ti y dicen, wow, yo quiero eso. Verso que un creyente diga, wow, yo quiero lo que tú tienes. No puedes tener parte en los dos mundos. Cannot. ¿Saliste o todavía estás, quita el estás en la asamblea de los perdidos? Y es lo que las iglesias hoy día, muchos de los religiosos, no digo cristianos, es un pseudo persona que dice que es un cristiano.
Y en los postreros días hemos hablado de esto, entonces no tolerarán, la gente no va a tolerar, quiere decir, los que dicen que creen sana doctrina porque va a estar bien fuerte, dicen, eso no quiero, y van a rascar para oír lo que es conveniente. Yo digo, es mi opinión, si vas a perderte, piérdete. Si te vas a ensuciar, ensúciate. Si vas a hacer lo que vas a hacer, vete al mundo entonces. No andes jugando el juego, traes más descrédito, falta de honra, de testimonio a la obra y la causa de Cristo Jesús. Porque los redimidos fueron redimidos ¿de qué? Exactly, my sister, exactly. So aquí tenemos la iglesia, vayan conmigo a Hechos capítulo 1. Y dispensen capítulo 4. Cuatro 23. Vamos a regresar antes de leer 4. Let's go back. Vamos a capítulo 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Y por qué señales y maravillas en aquel tiempo? ¿Por qué? De los apóstoles. Why? Enseñaba entonces que ellos que tenían el poder, los credenciales que el Señor les otorgó. No cualquiera lo podía hacer. No como hoy día donde toda esta gente lo hacen y no hay ninguna verificación y es un engaño, es a falseness. Eso donde la gente lo vieron y dicen, oh, yo conocí a este hombre, estaba ciego, aquel estaba manco, esta señorita estaba, y vieron y dijo, se quedaron. Pero no fue en ellos, fue que por medio de Dios que los otorgó. Y dice versículo 44, 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, en común. Bueno, deja nomás darte aquí algunos puntos rápidos. ¿Qué era lo que tenían en común? Primeramente su salvación. First is their salvation. Right? No puedes estar en común si entonces están divididos en cuanto al hecho de por qué están ahí. Why are we here? Estamos aquí porque hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Segundo, tenían comunión en Cristo, comunión con los hermanos. Ahora ellos encontraron la fuerza y la relación espiritual en el Señor y entre los hermanos. You understand that? Marca sencillamente, si deseas leer un poco más de esto en Primera de Juan, habla de comunión, communion, entre los hermanos. Y comunión nunca es aparte, hablando de comunión espiritual. No es comida, no es que nos visitamos, no es que vamos al parque. Comunión espiritual es en esa relación que tenemos en el Señor y luego unos con los otros. Por eso cuando se habla en Efesios y Colosenses, cómo debemos de tratar entre nosotros con cantos y himnos y qué. Y más espiritual. Es una relación completamente diferente. Esos chistes sucios en las comidas, las borracheras, las vagancias, aun si uno es decente y moral, pero aquello que está entonces neutral está perdido, no hay esperanza, pero en el Señor tenemos comunión porque Él nos salvó de nuestro pecado y tenemos que una esperanza. Tercer lugar, es que hay un llamamiento también. There is a calling, servicio. Sigan conmigo. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes.
y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. ¿Cómo se llama eso? Ministerio. ¿Cómo puede ser ministerio? Puede ser por lectura, puede ser por leerlo, puede ser por cantarlo y puede ser por las necesidades físicas. Do you understand? Por ejemplo, en esta mañana tenemos comunión con la música que los jóvenes traen. Yes? Cantan lo que nosotros decimos amén. Somos bendecidos y estamos en adoración con ellos a Dios, diciendo todo lleva hacia Dios. Tú tienes con un hermano o hermana, te ama a ti y ora contigo, habla contigo, te anima en el Señor, te busca cuando tú estás enfermo, cuando tienes necesidad. Tiene un interés genuino, no un quid pro quo, quiere algo de ti, tú me haces un paro, yo te hago a ti un paro, y nos llevamos, que somos compadres. No somos compadres, somos hermanos. Hermanos representa que somos parte de una familia, una relación. Ministerio es lo que cada uno de nosotros en mayordomía, entonces, nos servimos unos a otros que en el Señor. No tienes que buscar que alguien te llegue a dirigir. Lo hacemos de lo que tenemos, poco o mucho, de mi tiempo, poco o mucho, de mi propia voluntad, lo hacemos. That's ministry. Pero eso es mayordomía, servimos al Señor, en el Señor servimos a otros. ¿Te imaginas la iglesia primitiva? Los que tenían propiedades, los que tenían bienes, los que tenían un poco de dinero, lo daban. ¿Miras cómo cambió la actitud? That's a wonderful attitude. Ya empezaron a enseñarles a pensar que en la necesidad de otros. El problema con las cocinas de hoy día, aunque ayudan muchos a comer y que está bueno, es que no hay una introducción entonces a Cristo Jesús. Hablé con Lord Mackenzie hace unos meses atrás. Él trabaja con el Salvation Army en San Isidro. Llevamos a nuestra gente muchas veces ahí porque tienen un excelente programa. Debes de ver esa facilidad. It's a wonderful facility. Grande. Lord Mackenzie, entonces le dije, ¿qué hace tu programa diferente? Y estoy con un grupo de otros oficiales. Y fui a verlo, me dice, ven a ver nuestro ministerio aquí. Así le dijo, our ministry. Ven a verlo. Y los otros se quedan, ¿qué es ministerio? What is that? Porque ellos no entienden eso. Y fui, y pues Norman Kinsey en su trajecito del Salvation Army, tenían otros. Y todos los vagos que están ahí, diferentes personas lo están viendo. Muchos de ellos reos, right? Nos están viendo ahí como, what are you doing here? Fuimos, un excelente, comen bien, nos quedamos ahí a comer. La comida está excelente y si agarras 2 porciones aún mejor. Un pedacito de pastel hasta de manzana tenían. Very good. Tenían para hacer ejercicio. Las camas, los cuartos, el servicio rehabilitativo. Y luego cuando fuimos, dice, y en el día los ponemos y había troques, hermanos, no tienen que trabajar cada día. It's wonderful que enseñen a hombres jóvenes que a trabajar. Porque hoy día muchos son alérgicos a trabajar, right? La pobre mujer tiene que decir, el hombre no quiere levantarse y ir a chambear, right? That's a problem. That's a problem. That's a problem. Y ahí los levantan temprano. Le dije, ¿a qué horas los levantan? Dice, a las 6 de la madrugada. Get up. Y los miré en el troque y están cargando los troques y gente trayendo, right, mercancía y lo están limpiando, lo están reparando y lo están llevando. Y luego dice, a las 4 de la tarde, every day. Y entramos, hermano, hay una capilla. There's a chapel. Debes de ver it. It's beautiful. Tienen que venir y se les presenta el Evangelio. Se les presenta aquí, dice. Entonces, donde pueden cantar y podemos orar por ellos. Y afuera dice, hay un rótulo que dice, no juegos, no games. Y dije, ¿quién trae? Dice, yo lo traigo. Invitamos a diferentes pastores y ellos vienen y les predican. Dije, ¿cómo va eso? Dice, muchos de ellos hacen una profesión de fe.
Les damos una Biblia, oramos con ellos y los empezamos a discipular. Is that ministry? ¿Cómo es que esta gente que vino oyeron del Evangelio? ¿Cómo es que ellos saben? Y no estoy hablando del Salvation Army en la iglesia apostólica, por medio que de la predicación. Por medio de los creyentes hablando con otros creyentes, right? ¿Cómo se llega a motivar a alguien de decir, yo tengo aquí para necesidades, veo viudas, veo ancianos, no había welfare, no había EBT? Y te quiero decir, conociendo la historia más avanzada, lo digo una vez más, fue un fracaso porque a los pobres son como la arena, hay sin número. La necesidad nunca para. Pero eso no dicta que no debemos de tratar. Pero esta era la relación en común que tenían. Ninguno decía que esto es mío, es nuestro. No un socialismo, es un cristianismo, es una fe, es un discipulado de gente salva. Ahora están encontrando la respuesta que no encontraron en una religión estéril, el judaísmo. O donde ellos estaban, algunos gentiles y algunos helenistas y otros que vinieron, que entonces son parte ahora de esta iglesia donde los apóstoles, no obispos, no otros líderes, no organizados, la iglesia todavía está en su infancia. Hablamos de eso en la iglesia primitiva. Y dice 2:46, y perseverando unánimes, that's important, right? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 4, como les pedí. (4:32) dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, one heart. That beautiful. ¿Qué nos sigue eso en Efesios que enseña ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? De un espíritu, de un bautismo, de una fe. Here you have it. Estos fueron buen educados por Dios, estos apóstoles. Y ninguno decía ser suyo propio nada que lo poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies ¿de quién? De sus líderes, los administradores, los apóstoles. ¿Y qué es un apóstol? ¿Qué es el término que usamos? ¿Qué es? Enviados. Enviados, thank you. Enviados. De discípulos, alumnos, ahora apóstoles enviados. Entonces José 36, no José Sánchez, by the way, fuera que vivieron ustedes hace tiempo atrás, very long ago. Y la Biblia, aquí quiero más decir, es repleta. ¿Sabes que era un nombre común? José, a biblical name. No Joey, José. 36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido que, ¿te imaginas? Hijo de consolación. That beautiful. Levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y luego vemos, siguen ustedes, pueden seguir leyendo, y entonces está el dilema ahí. Ahora capítulo 6, move on. Ahora la administración de los apóstoles, la iglesia se está sujetando ¿qué?
los nuevos creyentes a quién? A los apóstoles. La administración de ellos. Y aún entre ellos, para tener comunión, se tienen que sujetar unos a los otros. Es voluntario. Pero es en obediencia a quién? A Dios. Porque una casa dividida, Cristo lo enseñó en los evangelios, no va a poder soportar. Viene la tempestad o la tormenta y cae esa casa. Aún en tu familia, ¿se acuerdan en Proverbios 24? Si Dios no quiere decir, la casa se llega a edificar con sabiduría, cada recámara, everything, con entendimiento, sabiduría de lo alto. En todo lo que hacemos buscamos entonces no solamente nuestra salvación, pero la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ellos, nuevos creyentes, van aprendiendo, pero ellos vienen y sus líderes son los apóstoles que entonces estuvieron con Cristo Jesús, con excepción de 2. ¿Is that wonderful? Enseña la fidelidad de los apóstoles. Enseña aún cuando toma el interés de ponerle el nombre a un José y ponerle entonces hijo de consolación. Ven el corazón. Pero la iglesia no estuvo sin sus problemas, aún cuando ellos ministraban. Pero tenían en común, quiere decir, ellos tenían esa fe y contentamiento y comían y llevaban pan y comida a las casas. Y la iglesia primitiva en sí se juntaba muchas veces que en casas, como esta. 6 entonces. Versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de comida. ¿Quién eran los helenistas? Semana pasada, who were they? Come on. Judíos que adoptaron la cultura y el lenguaje de... Judíos y qué? Y griegos, right? Yes. And you're right. Okay? So, quiere decir, ellos no son incluidos en lo que se está... Mira, la necesidad era grande. ¿Quién venía a la iglesia? Los pobres. Los necesitados, los que tenían hambre, los que tenían niños pequeños, los ancianitos, las mujeres que estaban solas, que los malditos maridos los abandonaron, gente que no tenían jóvenes y cuantos más. La necesidad aumentó. ¿Cómo trataron esto? Los líderes, la gente se está sujetando, vienen, tienen ya un gobierno primitivo como es, un gobierno dentro de la iglesia. Tiene que haber orden porque Dios es un Dios de orden. ¿Y qué sucede entonces? Versículo 3. Decidieron entre ellos, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, no cualquier, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de, ¿qué? Sabiduría, a quienes encargaremos de ese trabajo. ¿De qué? De servir mesas, de la necesidad para los que tienen necesidad. Ya están los nombres, versículo 5. Entre ellos, y pueden ustedes leer 8 en adelante, está un hombre llamado Esteban. Right? También un hombre lleno del Espíritu, un hombre de testimonio. Ellos nos dijeron, hey, pero yo no quiero servir mesas, yo no quiero dar pan, eso es mucho trabajo llevar ahí que esta gente tenga de comer y se quejan y lo demás. De buen testimonio. Van a servir, van a mantener esa unidad. Ustedes saben la historia de Esteban, right? Como Pedro anterior, en el día de Pentecostés, y ahora Esteban, el mensaje que se ha predicado hasta ese punto dice en Cristo, en cual ustedes los judíos mataron, este Cristo es el Mesías. He's the Savior. ¿Qué celebramos en Navidad? ¿Santo Claus? Well, no. ¿A qué celebramos? ¿Nació Cristo en Navidad? No, did not. Pero la historia que ha sido ahora en el trabajo, todos somos políticamente correctos. En Happy Holidays, feliz día festivos.
Y cuando dices, Cristo ha nacido, He is risen, se quedan como alguien les chupó, que les puso y les sacó, right? They don't want to hear it. Celebramos a Cristo, la encarnación de Cristo. Is that what we do? Nos recuerda que Dios envió a su Hijo en obediencia, que su Hijo inocente y perfecto nació en un pesebre. Right? Cantaron en esta mañana. No hubo lugar para Él. Hasta en eso fue rechazado. No había lugar para Él. ¿Te imaginas? Esta mujer fue usada, hermana, y trajo al Rey de Reyes en lo físico, en la carne de este mundo. ¿Te imaginas qué profundo el amor de Cristo? Entonces, de tomar el abuso de su propia creación, de hombres viles como nosotros. Y el regalo más precioso es darnos su gracia para todo aquel que viene a Él y lo recibe como su Salvador. Y Él te dice y enseña en su palabra, tengo aún una mejor manera de vivir. Quiero que vivas como yo te pido. Yo no sé por qué hay tanto conflicto en eso. Te voy a decir cómo les enseñó a sus discípulos. ¿Se acuerdan que ahora ellos están, apóstoles, dando comida? ¿Yes? ¿Dónde aprendieron eso? Juan capítulo 6. ¿Se acuerdan de la enseñanza en capítulo 6 de alimentación de los 5,000? The 5,000. Ahora ellos no están, well, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues la gente está viniendo y dando. Listen, ¿tienes un cochito en la casa? How much you got in there? Don't tell me. Lo traes para ayudar a los hermanos. Let's do that. ¿Tienes propiedad? You have property? Para ayudar a los necesitados. How about that? Dentro de la obra. How much money? Can you $5,000, $6,000, right? Let's do this. Muchas veces ni encontramos esta caja. ¿Siguen? Gloria a Dios, pero les voy a decir una historia. Y no me quejo nomás, es una observación. Traímos un grupo a cantar en la iglesia allá en Ebenezer, en Valley Parkway. Y vi a un hermano ahí. Y durante todo estaban amén, 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 amén. Y me cansa a mí muchas veces. Me gusta, hermano. Quiero oír un amén, pero no, en mi opinión, fue demasiado ya, como dicen en inglés, over the top. Sencillamente ya era un abuso del amén. Please stop. Ya este es un chiste o qué. Y cantaban ni amén, gloria a Dios. Well, se pasó el plato, ya cuando el doctor Hernández dijo, vamos a hacer esto, porque no sé qué, yo no sé qué, no me recuerdo qué era para qué. Pero, y él yo le dije, ¿por qué no hacemos la caja? Y él me dice, no, yo quiero el plato enfrente de Dios. Hasta quería ponerle campanitas, él y yo de vez en cuando quería ponerle para que le pudieras hacer, come on, give. Well, yo lo conocía, él era uno de los primeros, él daba. Yo nunca tuve que decir, bueno, pero tú das, you give, he did. Right? Gané el chequecito, vamos a ir a la tienda, pero ¿ustedes entienden dónde voy? ¿Entienden dónde voy? You understand where I'm going? Ustedes jóvenes que trabajan, cuando ganas dinero, dicen, pero este es mi dinero para la escuela, pero te compraste zapatos con esos dineros de la escuela. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Don't want to get lost. ¿Sigues? ¿Puedes dar más de lo que Cristo dio? Y gracias a Dios que aquí yo no te ando y la mesa directiva no está diciendo, pero queremos que den, que tienen que dar y vamos a hacer eso. Nosotros, we don't do that. Lo dejamos en tu corazón que tú decidas si lo hagas. Pero ha habido razones por no dar, por no tener en común, aún en espíritu. Absolutely. Y es lo que tenemos que aprender como esta iglesia primitiva. No holds barred, ellos no se detuvieron. Yes? Well, yo digo, ¿dónde lo aprendieron? Dice capítulo 6, versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea
el de Tiberias. 2:16, 2 de Juan. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Discípulos son alumnos, right? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Right? ¿Qué si te dijera a ti en esta mañana? Deja ponerlo, yo sé que lo entienden, pero es un poco más personal. Escogiera cualquier uno de ustedes, y pues la iglesia, quiero que ahora se queden los hermanos. ¿Cómo los vamos a alimentar ahora? Todos estos hermanos hoy. Nos llevamos al Chuck E. Cheese. Vamos a comprar comida. Eso sería un lujo porque aquí está todo cerca, pero dijeras a un DoorDash y qué más, que trajeran la comida aquí, pero si yo voy a darle a comer a toda esta gente, y comen, hasta los niños comen, las mujeres comen, todos comemos, right? De decir, ok, te toca a ti, we need to feed them all, darles todos de comer. Y Cristo hizo esto con Felipe y sus discípulos. Miras estas gentes, una multitud de gente, miles de ellos que vinieron. Uno vamos a dar de comer. Enseñanza excelente. Quiero que mantengas esa y la vista ahora, entonces, donde están alimentando a la iglesia. 2, 3, 4, 5, 6 de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Graduantes de la Universidad de Cristo Jesús que ahora están alimentando y buscando hombres de testimonio y fieles que van a ayudar a organizar para darles a la gente comida. Y dice versículo 6 del 6, pero esto decía ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer, lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, right? Siempre definir. Aquí está un muchacho, no yo, pero él, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescadillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente, y va más allá. Ya saben la historia. Comieron y quedó. Porque el milagro lo hizo el Señor. Fue una lección. Quita los que comieron y dices, wow, eso es el milagro de Cristo. Esa enseñanza que se aplica que a sus discípulos, ahora apóstoles, en la edad de la iglesia apostólica. They learned. Dios es fiel. Someteos, un potazo, una vez más. Los creyentes sí tenían todo en común. Let me finish. Hay 2 otras obras que deseo mencionar, pero lo voy a salvar para 2 semanas. Ahora tenemos en los Hechos de los Apóstoles, mientras la iglesia va, y después veremos que hay la iglesia entonces bajo persecución, la segunda edad en que mencioné, desde la muerte de Juan hasta el edicto de Constantino. La iglesia en Jerusalén después encontró dificultades, dado a entonces que supusieron los judíos. Y es donde entonces falta de ellos salir de entre ellos, los judíos, llega a esparcirse el evangelio a otras partes del mundo. That's what was necessary. Fue necesario de moverlos, porque ellos mismos no lo estaban haciendo.
Entonces Pedro y después Dios usa a Pablo. Entonces de ahí el Evangelio se va y obras empiezan en estos diferentes lugares. Entonces en el Oriente. Dios ha sido fiel. Sujetarse al gobierno. Well, el gobierno de una obra no debe ser un gobierno político como aquí tenemos en este país y en muchos otros países. Pero teniendo en comunión, nomás deja decir, antes de terminar, es interesante en Efesios capítulo 5, y deseo que regresen conmigo, porque hay una cosa más aquí en cual es importante notar. Dice versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. 5:17, cuál sea que la voluntad que del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vayan conmigo Romanos 8, por favor. We'll finish here y vamos a terminar. Oí un carismático en esta semana que dijo, lo que la iglesia necesita es que Dios derrame su espíritu, y entonces lo que necesitamos, y hizo una acotación de este pasaje, interesantemente. Bueno, necesitamos del Espíritu Santo, pero nunca mencionó, dice, nada se puede hacer aparte del Espíritu. Pero cuando dijo eso, dice, y Dios me habla a mí, y cada hombre y mujer debe dejar que Dios le hable. Dice, y si tú vas con Dios, Él te va a dirigir en lo que debes de hacer. Well, llegó con esa conversación después negar la palabra de Dios, no abiertamente, pero ser lleno del Espíritu Santo es una representación de tu obediencia a lo que sabes lo que debes de hacer. ¿No los perdí? Pues decir, oh, el Espíritu de Dios y lo demás, pero si tú no estás obedeciendo lo que Dios quiere para ti, entonces no estás viviendo en el Espíritu. Let me show you. Hace tiempo atrás tratamos esto, lo quiero leer rápidamente. Dice versículo 1 del capítulo 8 de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme ¿qué? A la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. ¿Estás andando en la carne o en el Espíritu? No puedes andar en los dos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, sino enviando a su Hijo en semejanza de la carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpla, que si se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Dios, right? ¿Se va a contradecir el Espíritu? No, will not. Vives en el Espíritu, vas a obedecer lo que el Espíritu ha escrito. Y que hombres usados por Dios han documentado en revelación general. Sigan conmigo. Porque los que, versículo 5, porque los que son de la carne piensan que en las cosas que de la carne. Pero los que son del Espíritu, de las cosas que del Espíritu. There you have it. Tienes entonces lo que es. No andas pensando en porquerías y cochinadas. ¿Qué va a suceder?
te vas a contaminar. ¿Es that correct? Eso no es en el espíritu, no pensar en el espíritu, no vivir en el espíritu. Si practicas pecado que es contra de Dios, eso no es vivir y andar en el espíritu. Y dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es que es vida y paz. ¿Paz para con quién? Para con Dios. ¿Y qué no si vas a eliminar problemas para ti cuando vives como Dios pide? No tienes que decirle a tu mujer, te fui infiel. No tiene que decirle a la mujer al hombre, te fui infiel. No tiene que decir a un hijo, a un padre, mira, estoy embarazada o me metieron a la cárcel porque choqué y maté a alguien. Cometí un DUI, cualquier otras cosas. Me corrieron el trabajo porque soy un mentiroso. Les robé. Muchas cosas. Eso ni aún se debe nombrar entre nosotros, de acuerdo a Efesios. Are you understanding? So, nomás dejarlo decir, oh, el Espíritu hay que pedir. No. El Espíritu no se va a contradecir. Tienes que andar. Y para entonces, cómo piensas y cómo vives, si estás en el Espíritu. ¿Qué es espiritualidad? Obediencia a Dios. Let's finish very quickly here. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y cómo es eso si eres salvo? Ustedes pueden leer lo demás. Versículo 12, así que hermanos, deudores somos no que a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si es conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que viviréis. Y dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Si ustedes pueden leer demás, este pasaje está repleto y riquísimo en cuanto a vivir en el Espíritu. Los primeros creyentes tenían el Espíritu y tenían todo en común. La jerarquía del gobierno eran ¿quién? ¿Quién era? Los apóstoles. Y después ¿quién era? Los diáconos. Porque los apóstoles se iban a dedicar ¿qué? A la predicación, ministración de la palabra de Dios. Y los diáconos a ayudar con ¿qué? Con dirigir el servicio entonces de comidas y otros ministerios. You understand? Tenían todo en común. Se estaban sujetando uno al otro. ¿Entienden ahora esto? Había un arreglo, un orden. Estaban bajo esa autoridad. Si tú vienes a la iglesia y dices, yo no me tengo que sujetar ni poner a nadie, entonces estás equivocado y eso no es bíblico. Si tú vives como el mundo, entonces no estás viviendo en el Espíritu. No des una apología por vivir por el Señor. No tomes una rodilla y dice a alguien, dispensa si eso te ofende. Preocúpate si tú ofendes a Dios. De nuevo, en el temor de Dios, es reconociendo quién es Dios. Dios es nuestro Creador, Dios es nuestro Salvador. ¿Y qué? Dios es el omnipotente, el alfa y el omega, es el omnisciente. Y yo soy un deudor, de acuerdo a Romanos. No a un hombre, no a mi familia, no a otra organización, a Dios. Y si Dios pide que nos sujetamos unos a otros, hay que tenerlo en común. Uno, como enseña Efesios. ¿No los perdí? ¿Entiendes sujetarse? Lo haces en el Señor. Un comportamiento afable, pero tiene que venir viviendo en el Espíritu, obediente, vivir una vida decente y moral, valores espirituales, esa ética que el mundo no tiene. Esa es la seguridad que Dios nos da. Ahora si vives así, eres eclesia, salido del mundo, ahora vives para el Señor. Si gente te condena y te critica por eso, ni modo. Ellos están mal. Y sin razón y es en ignorancia. Tú sigues viviendo como Dios pide. Y cuando tengas la oportunidad, dile, ¿por qué no hablamos lo que la Biblia enseña? Aquí no andamos en palabras. We don't do that. ¿Estamos enseñando que odias a esa gente? No.
La medida, el estándar de oro, the gold standard, es el Señor y su palabra. ¿Tienes el Espíritu? ¿Tienes su palabra? Ahora vive la vida. ¿En qué? Someteos unos a otros en el temor de Dios. How's about it? ¿Qué piensas? Amén. 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 All right. Vamos a comer. Amen. Amen. Right? All right. Puestos de pie.